Vamos a resolver ejercicios de la distribución normal. Antes que nada, recordemos que la distribución normal tiene parámetros mu y varianza sigma cuadrado. Por lo cual, para resolver los ejercicios de distribución normal y poder reducir la variable aleatoria continua x en z, necesitamos usar el promedio poblacional mu y la desviación estándar o desviación típica, que es sigma, que proviene de los parámetros dados. Entonces vamos a utilizar la estandarización. A partir de allí vamos a trabajar siempre bajo la curva de la distribución normal. Nuestra tabla en la distribución normal nos da valores entre 0 y z. Conocemos el área bajo la curva entre 0 hasta 4 y los valores de z para el área son simétricas, o sea, tanto para la izquierda como para la derecha el área toma el mismo valor. Vamos a resolver ejercicios relacionados. Nos dice promedio de nota de alumnos. El promedio es de 70 puntos y la diferencia o desvío estándar 10 puntos. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene calificación entre 60 y 80? Teniendo en cuenta que mi promedio es 70, habíamos dicho que la primera línea es X, entonces abajo vamos a trazar la línea de Z, que es la que vamos a transformar. Como mi promedio poblacional es 70, el promedio en Z se va a establecer 0. Necesitamos encontrar el área entre 60, que es menor que 70, y 80, que es mayor a 70. O sea, necesitamos trabajar con área 1, área 2. Z1 a 0, 0 a Z2. Por lo tanto, buscamos en la tabla el valor de Z, calculamos y reducimos x menos mu sobre sigma, se reduce y Z nos da menos 1. El área de menos 1, si buscamos en la tabla, me va a arrojar valores entre 0 y Z, que me da 0,3413. Pero me dice el área entre 60 y 80, por lo tanto, al reducir va a ser entre menos 1 y 1. Entonces, primero encuentro el área para menos 1, que es simétrico al área para 1, por lo tanto, para encontrar la probabilidad de que la calificación esté entre 60 y 80, equivale a 0,3413 más 0,3413, lo que equivale a 68,26% de los estudiantes tienen calificación entre 60 y 80. Por otro lado nos dice encontrar, sabiendo que el promedio es 70 y que el desvío estándar es 10 puntos, encontrar estudiantes con calificación entre 50 y 90. El rango es mayor. Entonces siempre promedio 70, reducimos el valor de x, 50 en z, que me da menos 2, y x 90 en z, que nos da 2. De vuelta tenemos entre el área de z menos 2 y el área de z2. Entonces buscamos dos áreas entre z1 y 0, que me da 0,4772, y entre 0 y z2, que me da lo mismo. Entonces es dos veces el área o la suma de ambas áreas, que me da el 95,44% de los estudiantes tienen puntaje entre 50 y 90. Luego nos reduce, teniendo en cuenta que el puntaje promedio poblacional es 70 y la diferencia o desvío estándar es 10, encontrar estudiantes que tengan puntaje entre 40 y 100. Entonces, entre 40 reducimos a Z1, me da menos 3, y 100 reducimos a Z2 y me da 3. Entonces nos fijamos que acá hay dimensiones o áreas simétricas. Entre 0 y Z1 mide lo mismo que entre 0 y Z2. Entonces, o sumamos las áreas o ponemos una sola vez el área por 2.
equivale, estudiantes entre 40 y 100 equivale al 99,74%. Luego nos dice, sabiendo que el puntaje promedio poblacional es 70 y el desvío estándar es 10, encontrar la probabilidad de que un estudiante escogido al azar tenga un puntaje mayor a 80. Entonces debo irme de vuelta a representar gráficamente teniendo en cuenta los valores de X y comparados con Z. Mi promedio es 70, pero lo que quiero saber es cuál es la probabilidad que el estudiante haya hecho mayor a 70, 80 o más. De 80 a la derecha final, sabiendo que mi tabla Z me da valores entre 0 y Z, primero vamos a conocer esta área de 0 a Z. Entonces vamos a estandarizar 80 menos 70 sobre 10 me da 1. Entonces, para Z igual a 1, para encontrar el área, también tenemos que recordar que entre 0 y Z, esto vale 0,5, la mitad. 0,5 menos el área de Z igual a 1 me va a dar el área de la cola derecha. Entonces, por diferencia, 0,5 menos esto me da 15,87% de los estudiantes tienen un puntaje mayor a 80 puntos. Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad que el estudiante haya hecho entre 80 y 90? Fíjense muy bien. El promedio es 70, que es 0. Pero me dice que haya hecho 80, entre 80 y 90. Entonces acá tenemos dos dimensiones grandes. Cuando estandarizamos 80, Z me da 1. Cuando estandarizamos 90, Z me da 2. Entonces, de 0 a 1 voy a tener el área 1 y de 0 a 2 el área 2. Entonces, la única forma de conocer esta proporción pintada en verde es haciendo el área mayor, que es el área de 2, cuando Z vale 2, que es 0,4772, es toda esta dimensión, menos el área 1, que es esto que está en blanco, 0,3413. La probabilidad de que un estudiante escogido al azar haya hecho entre 80 y 90 es la diferencia entre el mayor y el menor y equivale a 13,59% de los estudiantes que hayan hecho entre 80 y 90 puntos. Entonces, con esto vemos diferentes formas en que se puede presentar en un solo ejercicio la distribución normal